Cocinillas, pedazo de lentejas con verduras que me he marcado. Veréis qué truquitos uso para que queden ricas, ricas. No os lo perdáis. ¡Hey, cocinillas! Ya estoy por aquí en otra recetita más. Pedazo de lentejas que me voy a marcar. Veréis qué ricas y qué fáciles. ¿Y cómo comenzamos? Pues como siempre con las verduras, ya que estas lentejas van a ser solo de verduras. Y las que vamos a utilizar son la zanahoria, que como estáis viendo he pelado un par de ellas. Y ahora las voy a trocear en bastones. ¿Para qué las voy a trocear en bastones? Porque las voy a trocear luego después o las voy a cortar en cubitos, en trocitos más pequeñitos. Y luego aparte me voy a dejar otra zanahoria en trozos grandes. ¿Y para qué te vas a dejar la otra zanahoria en trozos grandes, Juanjo? Pues muy sencillo, porque a mí me gusta luego con las patatas y las zanahorias que sobran hacerme una cremita de patata y zanahoria que así estofada queda súper rica, rica. Bueno, mirad qué trocitos de zanahoria os dejo. Mirad, mirad, chiquititos, ¿verdad? Ahí, pues eso va a ser casi lo único pequeñito que trocé. Porque la mayoría de las verduras van a estar grandotas, excepto el puerro. El puerro y la zanahoria y la cebolla, que la voy a echar luego después, va a estar en trozos más pequeños. ¿Por qué pongo el pimiento rojo así en trozos grandes? Pues porque como van a comer niñas, pues yo sé que el pimiento no les gusta, entonces así pues que lo aparten. Así lo pueden apartar más fácilmente. Bueno, habéis visto que he puesto aceite en la olla, ¿no? Y mientras se calienta estoy troceando el puerro. Un trocito de puerro no muy grande. El puerro le da ahí un poquito de... le da ese saborcito, esa untuosidad a las lentejas que les dan mucho rock and roll. Bueno, a continuación, como veis, he metido la zanahoria cortada en tres y la zanahoria troceada en trozos pequeños, valga la redundancia. Y vamos a sofreírla. Sí, cómete la vida, cómete la vida. Pues eso, la echamos a nuestra olla con el aceite ya calentito y vamos a sofreírla un par de minutitos aproximadamente. A continuación, pasados esos 2 minutitos, vamos a integrar el puerro. Bajamos el fuego a la mitad y continuamos con la cebolla, que esta vez lo voy a cortar en brunoise súper chiquitita, súper chiquitita. Ay, ay. Como veis, he cortado la cebolla a lo largo y luego, ¿cómo se diría? Transversal. Bueno, por la mitad en 2 trozos. Y eso, a continuación, pues eso, le damos caña al cuchillo, tenerlo bien afilado para no cortaros. Y eso, una vez que ya tengamos troceada la cebolla, pues la podemos echar perfectamente a nuestra olla. Que la cebolla también va a dar su rock and roll en esta receta. Como el puerro y la cebolla absorben muchísimo aceite, le vuelvo a agregar un poquito más de aceite de oliva en este caso, para que sofría también la cebolla, porque me estaba ya quedando sin aceite. Y a continuación, pues nada, he pelado 2 patatas y he agregado los pimientos, que vamos, que los he agregado y no van a sofreír apenas nada, para que no sepan, bueno, no sepa mucho a pimiento. Pues porque tenía ahí las lentejas y dije, venga, que las voy a echar ya. Porque luego después voy a echar otra cosita para darle más saborcito a pimiento. ¿El qué, Juanjo? ¿El qué? Ahora lo veréis, ahora lo veréis. Ahí está, le damos unas vueltecitas. Y vamos a echarle 2 hojitas de laurel. El laurel para los guisos de cuchara es imprescindible. Le da ahí un toquecito. El toquecito de las abuelas. A mí me sabe, si no le echo laurel, a mí no me sabe como lo hacían las abuelas antiguamente. Y a continuación, pues como veis, si tenéis caldo de verduras, le echáis caldo de verduras. Yo no tenía caldo de verduras en caldo. Tenía en cubitos y le eché el agua y un par de cubitos de caldo. Lo que pasa que no sé dónde están las imágenes y no os lo puedo mostrar.
Al igual que con la sal. En este momento le tendría que haber... Vamos, le he echado la sal, pero que no está. Así que eso es ir probándola. Como veis, le he echado pimentón de la Vera dulce. Le he echado una cucharadita en crudo. Eso le va a dar ahí un toquecito rico. Y un truco, echarle un buen chorrón de aceite de oliva en crudo también. Que eso le va a realzar el sabor y le va a dar un saborzaco que flipáis. Ese es un truco de los buenos, ¿eh? Bueno, a continuación vamos a chascar o trocear, o como lo digáis, las patatas. Con estas patatas, cuando han sobrado, ya hemos comido las lentejas y eso, yo cojo con la zanahoria y con un poquito de caldo y me las trituro y me hago una crema de patata y zanahoria que está súper buena. Mirad, mirad. Con esta receta voy a hacer otra, a ver si adivináis cuál es la otra, con una imagen que voy a poner un poquito más adelante. Mirad, mirad cómo están quedando mis lentejitas, ¡qué ricas! ¡Ay! Mirad, esta es la imagen. A ver si sabéis que estoy cociendo ahí. ¿Y con qué? Bueno, mirad cómo van las lentejitas, haciendo chup chup a fuego lento, Lo tenéis que tener a fuego lento unos 25 minutos aproximadamente. Ya depende del grosor de la patata y del tipo de patata que sea. Pero unos 25 minutitos a fuego lento y van a quedar súper ricas, ricas, ricas. Mirad qué pintón, que están para mojar una barra de pan directamente al plato. O hacerte un bocadillo con las lentejas. Ya lo que queráis. Mirad cocinillas. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Otro truquito con el aceite de oliva. ¿Cuál? Pues ahora lo vais a ver, lo vais a ver. Aquí le estoy poniendo unas guindillitas, unas piparritas en vinagre que para este tipo de platos le pega como... Iba a decir una palabrota, pero no voy a decir. Como anillo al dedo. Mirad, echarle un chorreón de aceite de oliva ahora en crudo, que eso le va a dar un sabor alucinante. Mirad, cocinillas, qué pedazo de lentejas que me he marcado con verduras súper sencillas. Y estas lentejas las voy a utilizar para hacer otra receta. Bueno, cocinillas, ya el vídeo se termina aquí. Os mando besos, abrazos, te quiero y nada, nos vemos en el siguiente. ¡Mua! ¡Hey, hey, hey! Cocinillas, bienvenidos a Cocina Fácil un día más. Los que hayáis llegado hasta aquí, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Claro. Yo soy Juanjo. Bueno, ¿qué os han parecido las lentejitas con verduras que os he preparado, Súper fáciles de hacer y súper ricas. Y de saborcito cañero. ¿Qué os parecen los truquitos que os he dado? Sobre todo el del aceite de oliva. Echarlo en crudo porque de verdad eso va a realzar sabores y os va a dar un toquecito ahí que está de lujo. Bueno, a ver si sabéis qué es lo que había en el cazo cociendo. Pero claro, os voy a dar una pista. Una pista que no os va a decir nada, pero bueno, puede ayudar. Había dos ingredientes. Estoy infusionando algo con algo para la próxima receta, que es una pedazo de... Bueno, no lo voy a decir. No lo voy a decir. Al menos ahora. A lo mejor luego después lo digo. Bueno, cocinillas, que nada, si os ha gustado el vídeo, como siempre, suscribiros, pinchad en la campanita, dadme un buen like y compartirlo con toda vuestra gente, vuestros familiares, vuestros amigos, vuestros hermanos, vuestros compañeros de clase, tanto si estáis en el instituto, como en la universidad, como en la academia. Me tenéis que compartir con todo el mundo. ¿Y por qué? Porque yo soy el cocituber más simpático de YouTube en España. Porque luego hay otros cocitubers que también son muy simpáticos, pero el de España, el más simpático y el más majo soy yo. Recordaros que lo que veáis en este canal no lo vais a ver en ningún otro lugar, porque yo cositas chulas, especiales, guays y sencillas y muy fáciles. Oye, ¿qué os parece mi gorrito que tengo nuevo? Hacía tiempo que no me veíais con la chaquetilla, Como ya no hago directos, si queréis que haga algún directo, me lo decís y enchufo los cables y me pongo a cocinar. Pero me lo tenéis que decir, directo. Y necesito por lo menos
50 likes. Que menos que 50 likes. Y comentarios muchos. Y en todos los comentarios me tenéis que decir que queréis un directo. Directo. Y yo hago directitos otra vez. Intentaré poner las dos cámaras como hacía antes. Y bueno, sí, como hacía antes. Y ya veremos qué recetita. Ay, Paquito, no empieces, Paquito, no empieces. Esta vez no era Paquito, pero bueno. Es que tengo la mala costumbre de dejar el teléfono. O la buena costumbre de dejar el teléfono con sonido. La receta de la semana pasada va a salir por aquí. Que es una tartita súper rica que hice con limón, una carlota de limón, que es una pasada. Si la hacéis como la hice en el vídeo, os va a encantar porque salió genial. Bueno, cocinillas, me despido. Os voy a decir chao pescado. Hasta luego, cocodrilo. Os doy muchos besos. Muchos abrazos. Uy, esto no es un abrazo. Muchos abrazos. Porque luego me quedo así